Hola, ¿qué tal? Te saluda Eumir Cázares en tu espacio Bienestar Emocional. Y como cada ocasión que tenemos la oportunidad de saludarnos, el día de hoy, sumándonos precisamente a la fiesta mundialista en esta dinámica, certamen, concurso, competencia, llámale como tú quieras, del fútbol, en donde pues el mundo está precisamente hablando en diferentes contenidos, en diferentes redes, personas y demás. Todo se habla del fútbol, pues en esta ocasión no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar del fútbol, pero como siempre, desde la óptica, desde la mirada de la psicología. Y esta ocasión quisiera, fuera de hablar de equipos preferidos, de marcadores, inclusive de cuestiones sociopolíticas, que también hay mucha información y hay muchos personajes o influencers que se dedican a hacer ensayos bastante minuciosos sobre la dinámica geopolítica y política y social que hay al respecto del fútbol. Yo quisiera sumarme a esta conversación más que nada desde la psicología, pero sobre todo la psicología social, la psicología cognitivo-conductual, la psicología humanista, al respecto de cómo podemos ver el fútbol en general. Y me quisiera centrar en un punto muy específico y es la afición. ¿Por qué me demarco en este punto? Porque hemos visto, no es la primera vez, lo reitero y lo especifico de una vez porque no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos diciendo algo novedoso, pero sí estamos pretendiendo hablar al respecto de fenómenos circunstanciales y sociales que se están mirando constantemente aquí en México, siendo una de las sedes mundialistas, al igual que Estados Unidos, al igual que Canadá, pues varios fenómenos bastante interesantes que dentro de lo colectivo, dentro de la psicología social, tendrán muchísima explicación. Voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos sucede cuando la semana pasada, el día jueves, en la enfrenta entre México y Sudáfrica, pues México resulta ganador. Entonces la afición, todo México, bueno, todo México por decir una frase, pero en realidad pues no somos todos, está celebrando, está en esta dinámica bastante gloriosa, en donde pues México gana este primer partido. Entonces se da en el Ángel de la Independencia una situación en donde se encuentran las madres buscadoras, que ya pues buscan esta parte de aprovechar los micrófonos en el mejor de los sentidos, las cámaras y micrófonos, para precisamente designar, denunciar esta atención que no se ha tenido precisamente por medios políticos, por medios sociales. Ya les dije, otras personas explican mejor esta dinámica, pero vemos cómo unos aficionados agarran las mantas, las lonas que están utilizando para precisamente informar sobre las desaparecidas o los desaparecidos, y las utilizan para cubrirse de la lluvia, ya que en ese momento está lloviendo. Entonces se les empieza a señalar de cómo se atreven a utilizar esas lonas al final de que están tratando de informar. Y estas personas, 3 jóvenes específicamente, se muestran bastante ofendidos, inclusive palabras más, palabras menos, ustedes lo pueden ver en el video, en cualquier portal. Vemos un acto de violencia en donde se ejerce precisamente a un reportero que defiende a una de las madres al respecto de esta lona y terminan tumbándolo y terminan agrediéndolo. Esto es importante señalarlo porque, repito, no lo vamos a ver desde el punto de vista geopolítico, pero sí desde esta parte de por qué vemos esta clase de conductas en donde pareciera que muchas de las personas generan una desconexión, generan como un tribalismo que podemos observar bastante contundente al respecto de que mi equipo ganó y mi nación ganó, y que nos sentimos en un unísono gritando esta victoria en general, y que inclusive precisamente nos atrevemos a hacer cosas que en lo cotidiano pues no realizaríamos. Repetía hace un rato, esto no es algo nuevo, lo hemos visto en aficiones no solo futbolísticas, sino de baloncesto, sino también de voleibol. El fútbol es el más mediático, es el más internacional y el más popular de los deportes. Sí vemos muchas conductas en donde hay una desconexión importante del aquí y del ahora, en donde observamos esta serie de comportamientos muy tribales, muy violentos. Inclusive hay índices que marcan en donde la violencia intrafamiliar aumenta cuando hay estas gestas futbolísticas o deportivas, en donde pues precisamente
sobre todo en los hombres, hay que decirlo, mayormente es donde se manifiestan más estos comportamientos, hay un debraye, hay una exposición bastante exacerbada de las emociones, que si mi equipo gana, me siento jubiloso, me siento glorioso, me siento imponente. Si mi equipo pierde, estoy deprimido, mi día ya se arruinó, mi semana, inclusive paso a generar actos de mucha violencia, en donde vemos bastantes videos, repito, ahí hay muchos en las redes, en donde vemos personas destruyendo televisiones, desconsoladas, llorando, agarrándose a golpes con los aficionados contrarios o del equipo contrario. Y la psicología social explica muchos de estos elementos, los cuales pues parecen bastante impulsivos, en donde la impulsión, o el impulso mejor dicho, se exacerba, se desborda, pero es precisamente porque se deposita mucho en esta gesta futbolística, muchas emociones, muchas expectativas y muchas inclusive hasta frustraciones no realizadas o no trabajadas en lo cotidiano. Hay que señalar también que esto no le pasa a todo aficionado de fútbol, no a todas las personas que apetecen ver estas contiendas deportivas, pues van a vivir esta parte, pero sí hay un sector con un número importante de personas que experimentan esto. Y es ahí donde precisamente la psicología cognitiva nos va a decir cómo precisamente la ilusión del control que se puede presentar en esta cuestión de un sesgo cognitivo, en donde si mi equipo gana, siento que estoy ganando yo. Siento que como formo parte de ese equipo, llevo la playera, me sé el himno, me sé el nombre de los jugadores. De alguna manera esto va a generar como esa cuestión en donde yo controlo mis emociones, mi vida a partir de los resultados que yo esté viendo justamente en ese partido. Y es ahí en donde precisamente por eso refiero esta parte de que somos más los hombres que exhibimos esta clase de conductas, porque pareciera que es el único lugar en donde nosotros nos tenemos permitidos o socialmente se nos tiene permitido el que nosotros expongamos ese nivel de euforia, ese nivel de sensibilidad, de conmoción. Inclusive estaba leyendo en redes precisamente para recabar la información de este comentario y muchos decían que inclusive habían visto a sus padres llorar en partidos, pero en ninguna otra parte los habían visto llorar. Ni siquiera en funerales de personas que eran significativamente importantes. Y esto diferentes sociólogos y sobre todo psicólogos sociales analizan en el sentido en cuanto a cómo estas áreas de nuestra vida, a nivel futbolístico, a nivel de cualquier otro tipo de deporte, se tiene como esta anulación de lo cotidiano. Aquí sí te tienes permitido gritar. Ejemplo muy claro, precisamente lo vemos en las luchas aquí en México, en la lucha libre, en donde pues es un espacio donde se me permite gritar majaderías, gritarle eres un puerco, eres un sucio, a los rudos, por ejemplo, y a los técnicos pues admirar esta bondad que están presentando constantemente en la lucha. Vaya, si lo vemos desde este análisis social, vemos la lucha del bien contra el mal en el ámbito de las luchas. En el ámbito futbolístico podríamos ver cómo se da esta parte en que el rival es a quien vencer, en donde nosotros como equipo hay que apoyar precisamente a nuestra agrupación para que de alguna manera estén lo suficientemente motivados para que ganen. La verdad, en el fútbol, como en muchos otros deportes, las cuestiones se simplifican bastantes. Las podemos entender en este sentido y podemos de alguna manera traducir muchas de las cuestiones de nuestra experiencia vital en algo tan sencillo de ver como lo es un partido. Ahí va a haber un ganador, va a haber un perdedor, hay un marcador numérico, quién toma varios goles, quién faltas, quién esto, quién aquello, y de alguna manera esa gesta deportiva que si bien exhibe las habilidades, las estrategias de los que están jugando, básicamente nosotros como afición nos estamos jugando precisamente una cuestión bastante simbólica, en donde inclusive hay rituales, el ritual de traer la misma playera, el ritual de sabernos el himno, ya sea del club o en este caso del país que se está viviendo, y que inclusive
las diferencias raciales, las diferencias de clases, las diferencias de cualquier otro lugar, se pausan en esos momentos porque todos somos uno en ese sentido. Si lo vemos en un punto de vista muy macro, eso es una sensación bastante atractiva, bastante atrayente, en donde pues precisamente se puede anular la cotidianidad y todo se simplifica en ver a 22 jugadores que están gestando la victoria o la derrota en ese sentido. El tema es cuando no dejamos nuestra afición en ese momento y la extraemos para justamente la vida cotidiana, en donde hay personas que no se pueden extraer la parte de sí, tu equipo perdió. ¿Cuál es el tema? Pues siento que yo perdí. Y si yo perdí, siento que algo terrible ha pasado cuando precisamente estas personas, me refiero a los jugadores, ni nos topan, no nos conocen, no saben quiénes somos nosotros, pero esa ilusión de que formamos parte de algo muy grande, algo ritualístico, es lo que hace que precisamente nosotros nos desarrollemos y nos desenvolvamos en este sentido de alguna manera de afición y a veces en una afición bastante obsesiva. El punto de hablar de todo esto es justamente que no es necesario pelearnos con el tema de que si te gusta el fútbol vas a ser alguien bien clavado, alguien bien obsesionado, o no te tiene que gustar el fútbol para no caer en ese tipo de conductas. Para nada. El tema es pensarlo, el tema es significarlo y resignificarlo en el sentido en que justamente ¿por qué no puedo disfrutar de un partido en donde no sienta que me estoy jugando la vida en él? Yo sé que la afición, en cualquier tipo de circunstancia, dirían las personas de antaño, de tres cosas no se deben de hablar en la mesa del mexicano: de religión, de política y de fútbol. Y precisamente estas tres temáticas tienen un punto coincidente y es el fanatismo. Cuando caemos en el tema del fanatismo, no entendemos de reflexión, no entendemos justamente de la otredad porque queremos eliminarla o queremos erradicarla de alguna manera. Porque, ¿qué pasaría si yo estoy disfrutando un partido en donde le voy a mi equipo, pero digo, o reconozco, el equipo contrario se aventó unas jugadas increíbles, dio un partidazo, que sí, la verdad mejoró por mucho al equipo al cual yo le voy? Ese tipo de reconocimiento permitiría de alguna manera ser más abiertos e inclusive menos fanáticos en este sentido. Porque al final, si estoy siendo muy fanático en una cierta serie de gestas como son las deportivas, ¿qué estoy ocultando? ¿Qué no estoy resolviendo como para que todo eso que traigo dentro se descargue en un partido, con una camiseta, con una nación? Es ahí donde precisamente es importante designar que puedo apreciar un partido de una manera lo más disfrutable posible sin volverme a alguien fanático que me desconecte por completo de la realidad. Y sí, estoy hablando aquí de los FIFAs, lo cual no voy a ahondar mucho en este sentido, pero estas personas fanáticas que de alguna manera, y mayormente son hombres, definitivamente necesitamos repensarnos en este sentido, porque si solamente me permito disfrutar, llorar, reír, sentirme apasionado en el momento del fútbol, ¿qué pasa con el resto de mi vida? Entonces, hablar de este sentido de psicología y fútbol es un tema sumamente amplio que seguramente lo abordaremos en siguientes ocasiones. Pero en esta ocasión sí quisiera mostrarte cómo la psicología tiene abordajes bastante interesantes y bastante metódicos al respecto del análisis de la teoría de grupos, de personas, de agrupaciones, como en este caso, pues lo es el fútbol. Pues bueno, esta es la temática de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify y que compartas a las personas que consideres les pueda ser de ayuda esta información. Que